A propósito de esto, queríamos invitarla a Luchi, si querés arrimarte, Luchi, para que podamos escucharte, de paso queda bien grabadita, Lu. Vamos a leer un texto que para aquellos que quieran tomarlo, ponete por acá, Luchi, así sí. Está tomado, es del segundo libro de Samuel, capítulo 12. La cita completa sería del versículo 1 al 25, pero ahora vamos a leer solo del 1 al 15, porque en realidad es un cuento, es un relato, es una narración. Cuando yo digo la palabra cuento no significa que sea algo falso, ¿sí? No es la Andricina el que está detrás. Es un relato de una experiencia que tiene el rey David con un profeta. Se acerca un profeta de nombre Natán y se encuentra con David y le va a relatar lo que ahora nos va a leer Luchi. Gracias, Luchi. Bien, bueno, hasta el 25. Hasta el 15, léelo. Ah, 15, bien. Bueno, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Acá se titula Natán reprende a David. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte... perdón, está ahí. Estaba recopada. Ya se nos copó con la historia, Luchi. Muchas gracias, Luchi. Claro, ¿por qué queríamos empezar nosotros con este texto? Porque en gran medida muchas veces nos pasa a nosotros como le pasó a David. No sé si pudieron seguir la historia, resulta que, le cuento muy rápidamente porque habría que leer los capítulos anteriores. Urías era un general del ejército de David. Un día David, apoyado en la baranda de la terraza, ve
sobre el techo de la casa de Urías a la esposa de Urías bañándose, se ve que le atrajo, la hace traer al palacio, tiene sexo con ella y esta chica queda esperando un bebé. Entonces, claro, iba a quedar expuesto él y ella, porque Urías en ese momento estaba en el frente de guerra y por mandato social, militar y religioso, los que estaban en el frente de guerra no podían, cuando volvían, tener sexo con sus parejas, porque como que después les costaba volver a la guerra, ¿no? Tenían que mantenerse no tiernos y amables y amorosos, sino al contrario, tenían que ser aguerridos. Entonces David lo hace traer a Urías y le dice, bueno, descansá, porque vos ya peleaste mucho. Y Urías pasa la noche en la puerta de su casa, duerme ahí. Y David dice, pero ¿por qué no entró y tuvo sexo con la chica esta? Así por lo menos disimulaba que era hijo de ella, ¿no? Al final él lo manda al frente de guerra, donde le tienden una emboscada a Urías y muere, que es lo que quería David. Por eso el profeta Natán, que hace una lectura de la realidad, viene y le cuenta este cuentito. Si ustedes no hubieran sabido toda la historia detrás de Urías, y ustedes serían David, escuchando la historia de este señor que tenía 100 ovejas y la del que tenía una ovejita, ¿hubieran creído que eso es literalmente cierto? ¿Qué les parece? Si ustedes fuesen David, ¿sí? Y no conociesen, o en todo caso fuesen uno del séquito de David, que no sabe toda la historia de Urías, y viene Natán y les cuenta la historia de la oveja. ¿Ustedes qué creerían? ¿Que es la historia es real o que no es real? Claro. Y eso es lo que dice David. David dice, pero qué desgraciado el tipo este, mirá vos. Se estaba condenando a sí mismo. Y entonces por eso Natán después le dice, vos sos ese hombre. Bueno, llegado hasta aquí, no vamos a seguir con Urías, porque si no ya aparece una novela turca. Entonces, vamos a dejar con esta cuestión. Nosotros a veces pensamos, cuando leemos la Biblia, que todo lo que está allí es literalmente así. Pasó sin ningún tipo de simbología. ¿Sí? Ahora, cuando empezamos a estudiar como hoy la geografía, la historia, la sociología bíblica, empezamos a darnos cuenta que la Biblia es un espejo de nosotros. Porque en definitiva, la Biblia está contando historias que son profundamente humanas y a través de las cuales Dios se fue manifestando, a veces con mucha ambigüedad en los símbolos. Como decía recién Juvencio, al expresarse la experiencia de Dios en una geografía, en un lenguaje, en una historia determinada, a veces a nosotros nos hace parecer que literalmente tiene que haber sido así. Y cuando uno empieza a estudiar algo de esos componentes, empezás a poder comparar el contexto de aquel entonces con el contexto de ahora, la historia de aquel entonces con la historia de ahora, los grupos sociales de aquel entonces con los grupos de ahora, y ahí comenzás a encontrar el espejo en el cual mirarnos, ¿no? Y empezamos a decir, pero esto se parece mucho a lo que nos pasa hoy, porque fíjate que, y ahí es donde la palabra de Dios, como dice la carta a los Hebreos, viva y eficaz, empieza a penetrarnos adentro y resulta que de una simple y aparente historia se transforma en un espejo a donde mirarnos y a donde cuestionarnos. Lo mismo le pasó a Pedro, y perdonen este último lapsus que hago y vamos a la geografía bíblica, cuando hay un acontecimiento determinado sobre el cual no quiero meterme ahora a hacer interpretación, están en la barca, Pedro se asombra y dice, apártate de mí, Señor. Y Jesús le dice, no, pará, vení, yo voy a
profundizar tu vocación. Y de ser pescador vas a ser pescador de gente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos con la lectura de la Biblia como si fuera el ananá entero, con las espinas, y hay que entrar a trabajarlo, decimos, no, esto, apártate de mí, porque yo no entiendo, porque yo no sé, no, yo no nací para estas cosas. Y cuando uno empieza a recobrar alguna de estas claves, empieza a pescar adentro de nuestra propia historia, adentro de nuestros propios conflictos sociales, el paso de Dios hoy por las Sierras Chicas. En este encuentro de hoy vamos a hablar solo de la geografía del el testamento hebraico, ¿no? Precristiano. La historia, la geografía, la sociología anterior a Jesús. Y tenemos que decir que en los libros del así llamado Testamento Judío o Antiguo Testamento, hay lugares que son emblemáticos. Por ejemplo, la montaña, para muchas de las culturas que vivían precisamente en la montaña, pongamos por el caso, ustedes conocen a un monte muy famoso que es el monte Sión, arriba del cual estaba edificada la ciudad que después se llamó Jerusalén, la ciudad de la Shalom, la ciudad de la paz, la ciudad de la paz, cuando es conquistada después por el rey de la paz, Shalom On, el rey de la paz. Ahora, eso fue un proyecto político muy posterior. Antes, esa ciudad estaba habitada por otras personas. Y los montes tenían que ver con un lugar sagrado, una parte alta, desde donde se veía y se podía tener perspectiva de todo el valle. ¿Sí? La parte más alta, luego, con el latín, se va a llamar templum. Templum, ¿no? Por eso los templos se edifican en la parte más alta y emulan también la montaña. Pero esos son lugares donde uno, no sé si les ha pasado alguna vez ir a los Gigantes o ir a algún otro cerro, y uno se sienta allí y ve y parece que el corazón se te expande, ¿no? O ahora por ese nuevo atajo que hay para llegar desde, ¿cómo es? Falda del Carmen, claro, para ir al camino al camino de las altas cumbres, y uno ve, y hay veces que las nubes están más abajo que el camino, ¿no? Y uno siente que está, viste, ahí. La vez pasada había un arco iris, entonces uno dice, mirá, andará a Noé por acá, viste, vamos a encontrar un pedazo del arca. Pero qué interesante que la montaña te invita a sentir que volás, ¿no? Por eso también ver hacia abajo es contemplum, contemplar. Y ahí uno se encuentra con un aspecto de lo sagrado, de lo divino. Por eso, por ejemplo, el monte, la montaña, pasa a ser sinónimo de un lugar de revelación. Cuando Moisés anda por el desierto y va a escuchar, ¿no? Se encuentra con toda la gente ahí que decía, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a Egipto? Porque la estamos pasando re mal acá. Al final te votamos, perdón, no se votaba en ese momento. Te elegimos a vos, pero estamos de mal en peor. Antes estábamos con el faraón, y nos estamos muriendo de hambre. Y Moisés dice, a ver, déjenme, sube a un monte y Dios le habla. El monte, la montaña como lugar de revelación, pero también el desierto, como un lugar árido, donde hay que atravesar esa aridez, símbolo de esas travesías vitales que hay que hacerlas con empeño, a veces toda una vida, a veces toda una vida. También el lugar de lo sobrio, el lugar donde uno no anda llevando demasiada carga y donde hay que ir ligeros de equipaje, diría Carlos Vallés, a donde uno tiene que tener claro a dónde va, tiene que tener claro el sentido, porque si no te perdés en el desierto. Y hay que saber orientarse, saber leer el cielo para no perderse en la tierra. Mirá vos qué interesante. Entonces el desierto pasa a ser también lugar del encuentro con el sentido de lo más elemental y fundamental. ¿A dónde quiero ir con mi vida? El desierto es un símbolo espectacular para los que estamos entre los 40 y los 50, ¿viste? ¿No?
Ese volver a qué hice con mi vida en estos 40 años, ¿no? Bueno, también el lugar de la purificación, porque uno tiene que empezar a dejar cosas en el camino y no estar con las maletas cargadas. Hay que ir ligero de equipaje. Entonces también el lugar de la purificación. O, como vamos a ver hoy, en un símbolo bellísimo, ¿no? La situación de Agar, la esclava de Abraham y Sarai, y todo el problema, la despiden a esta pobre mujer, ahí dice el texto que parece que se llevaban medio mal entre las dos mujeres, y entonces ella se va, y cuando vos andas en el desierto, ¿qué estás queriendo encontrarte? Agua. Entonces el pozo de agua como lugar de encuentro social. Los que han vivido en Santiago del Estero, por ahí, o han pasado, saben lo que es tener un estanque, tener un pozo de agua donde uno va a buscar en la bomba o en el molino, cuando sale el agua fresquita. El pozo de agua pasa a ser no solo un lugar de encuentro social, sino también con mensajeros que vienen y paran, ¿sí? Y entonces uno empieza a conversar, y conversar un poco de la vida, hacer análisis. Che, ¿qué sabés? Y al final, ¿y vos de dónde venís? ¿Y cómo está la cosa por allá? Que pueden venir a veces de Dios. ¿Se acuerdan? Una mujer que está en un pozo de agua, fue a buscar agua en las afueras de un pueblito y se encuentra con un mensajero que le dice, anda, tráelo a tu esposo, invítalo. No, ese no tengo, mi marido... Claro, vos porque tenés ya 4. ¿Y vos cómo sabés? Uno puede decir que chusma, ¿no? Claro, es que el pozo de agua es un lugar de encuentro social. Y un encuentro de análisis, y un encuentro de intercambio de interpretaciones. U otros lugares que son quizás un poco más famosos, como ciudades, como Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, o Egipto, un gran imperio, que pasan a ser sinónimo en la memoria del pueblo, Egipto, el lugar de la esclavitud, allá donde éramos esclavos, ¿sí? Como, por ejemplo, algunos de los abuelos de los inmigrantes acá en Uruguay, Argentina, Chile, sur de Brasil, cuando decían, vamos a hacernos la América. La América era el símbolo de la esperanza, la tierra prometida, ¿no? Y Europa era el lugar de la escasez, el lugar de la esclavitud, el lugar del trabajo estéril, el lugar de la explotación, de la violencia, ¿no? Babilonia, de igual manera, pasa a ser el lugar del exilio, el lugar donde somos llevados a la fuerza, obligados a trabajar más allá de nuestra propia cultura, si es superior o inferior, trabajar como esclavos para el bien de otros. Y donde precisamente por haber pasado por allí, el pueblo de Israel, no de Israel, el pueblo de Judá va a revisar toda su imagen de Dios. Dicho esto, los queremos invitar entonces ahora, que ya sabemos que hay lugares, otro lugar que no quise nombrar, el mar. Para los pueblos mediterráneos del medio de la tierra, el mar es algo extraño, ¿no? Es como para nosotros, con Juvencio, nacidos a orilla del Paraná, el Paraná, o ves así, no alcanzás a ver la otra orilla, y tenés que, en algunos lugares, para cruzar, es toda una travesía, y venimos a Córdoba y nos dicen los 5 ríos de Córdoba, y vos ves que pasa una sequía, ¿no? Claro, y entonces, pero ¿cómo a esto le llaman río? Claro, para los pueblos mediterráneos, ese pequeño curso de agua es salvífico, es un río. Para el que viene del gran río o del gran lago es otra cosa. Para los pueblos fenicios, por ejemplo, o los pueblos griegos o romanos, navegar era una cosa habitual. Pero para los judíos, por ejemplo, que vivían cerquita de un mar súper salado, tan salado, tan salado, que si vos te metías al agua, no te hundías. ¿Les ha pasado alguna vez ir a algunas termas, aguas termales muy saladas, donde el agua las lleva para arriba? Claro, vos, mirá. Entonces, el agua te empuja para arriba. Por eso cuando alguien dice, aquel que se tire al mar, que se ate primero una piedra, porque si no, no se va a hundir.
va a terminar siendo la plancha ahí. Entonces, es preferible que si vas a escandalizar a los pequeños, te tires al mar y te pongas una piedra y te ahogues. ¿Por qué ponerse una piedra? Pero también, ¿por qué mar muerto? ¿Y por qué allí no se podía navegar? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Quién puede pescar en un mar muerto? Entonces, ¿dónde estaban los pescadores? ¿Y quién comía pescados? ¿Y quién puede representar la comunión comiendo pescado? Obviamente que no el judío, va a ser el de otro lugar. Cuando uno empieza a darse cuenta de estas cosas, también reconoce por qué el mar es el símbolo que representa de dónde vienen los barcos que se llevan nuestra producción, de dónde vienen los barcos que traen a los ejércitos invasores. Y por lo tanto el mar pasa a ser un lugar que anuncia la guerra, que anuncia el saqueo, un lugar de mal, un lugar donde ninguno de nosotros se metería. ¿Y por qué entonces cuando uno mande al diablo habría que mandarlo al infierno? En lugar de decir infierno, lo vamos a mandar al mar. ¿A dónde se van los diablos cuando Jesús los echa? A una piara de cerdos. ¿Y los cerdos qué hacen? Se tiran al mar. Se van al infierno. ¿Viste? Entonces, bueno, dicho esto, ¿querés que demos un pasito más? Nosotros los queríamos muy rápidamente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos muy rapidito. Les presento, ladies and gentlemen, el norte de África, el Asia Menor, el Asia más cercana, el cercano Oriente, India, China son el lejano Oriente. Esta es la tierra en donde va a suscitarse los 72 libros que a nosotros nos interesan, que constituyen la Biblia. Egipto, lo que es hoy Turquía, acá donde está Siria, Israel, Palestina, Grecia, Italia. Y la zona que hoy conocemos como Irak o Irán, que antes se llamaban Persia, Media, o Babel, Babilonia, Asiria, etc. ¿Sí? Bueno, damos un pasito más. Presentado así a grandes bloques, vamos a detenernos. Yo voy a ir muy rápido porque luego quiero desafiarlos a ustedes a que vayan, nos vamos a dividir en pequeños grupitos, le voy a dar un texto bíblico a cada uno de ustedes para que ustedes puedan meterse en el producto narrativo de un lugar determinado y ver cómo ese lugar empieza a hablar de la búsqueda de religación de estos pueblos con el sentido trascendental de la vida que van a encontrar personificado en Él, o Elohim, o Yahvé, o el innombrable, o el Dios de la montaña, o el Dios de Israel después, o el ángel, el mensajero, el ángel del Señor. Son todos nombres para lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos por este lado. Lo que ustedes tienen acá en este mapa es la parte, si volvemos un segundito, vamos a ver, es la parte de acá agrandada, ¿sí? Ahí tenemos el río Nilo, tenemos el alto río Nilo que está abajo, para nosotros el alto está abajo y el bajo río Nilo arriba. ¿Por qué? Porque el río Nilo corre de sur a norte. Entonces, evidentemente, si corre es porque hay una parte alta que está en el sur, hay una parte baja que está en el norte. El alto río Nilo, que es, incluso hay unas cataratas marcadas allí, es de donde van a provenir también algunas de las culturas más viejas que le dan origen luego a Egipto. Por eso, muchos de los grandes príncipes y princesas, reyes de Egipto son negros. ¿Sí? Una vez se piensa que Cleopatra, que se bañaba, no sé, en leche de cabra, era blanca. No, ese es Michael Jackson, no se confundan. ¿Sí? Esta gente era toda negra. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque a veces uno piensa en la figura de Adán y Eva y nos imaginamos que el Adamá, ¿no?, la tierra,
era blanca y que por eso... No, esos son todos cuentos posteriores, ¿no? Interpretaciones posteriores, como la del Jesús con rulos, así. Eso le hice yo. Sí, cuando tenía rulos. Pero Jesús ni era rubio, claro, ni tenía ojos celestes tampoco. Claro. Entonces, es muy interesante cuando uno empieza a pensar a los primeros padres, los primeros humanos, como africanos, ¿no? Que en definitiva no está lejos de lo que la ciencia ha ido descubriendo. Los primeros Homo sapiens sapiens surgieron en África. Bueno, en esta zona de acá ustedes lo que tienen es Egipto. ¿Por qué Egipto es tan importante? Porque los pueblos que van a constituir luego la confederación de tribus, yo no me voy a detener en eso porque eso lo va a hacer Juvencio en el próximo encuentro cuando veamos historia. La gran confederación de tribus que van a formar Israel, representadas en un número simbólico, que era el 12, que en definitiva significa todas las tribus que formaban parte de Israel, se van a congregar a partir de una experiencia que toman de algunas tribus. No todas las tribus que conforman Israel estaban en Egipto, ni fueron esclavas en Egipto, algunas. Pero estas algunas tuvieron una experiencia tan pero tan fuerte que los va a unir como un pueblo y los va a hacer luchar por un nuevo lugar a donde no haya esclavitud y van a invitar a que se sumen otros pueblos. Una experiencia que acá en América Latina también vivimos nosotros, por ejemplo, en la zona oriental de nuestro país, en la banda oriental, al punto tal de que el gran caudillo oriental, Artigas, usó toda la simbología mosaica para organizar a su propia rebelión. Es muy interesante. Cuando ustedes toman la historia de Artigas, él toma toda la simbología de Moisés para decir, hagámonos un solo pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta experiencia de migrantes, que era muy común en aquella época, piensen ustedes el sedentarismo, muy común hace miles de años atrás, lleva a algunos pueblos durante épocas de carestía a buscar aquellos lugares a donde podían encontrar mejor subsistencia. Vamos a ver en uno de los textos cómo empiezan a encontrar a Dios en algunos lugares que son emblemáticos para encontrarnos con la vida. Y encontrarnos con la vida en un lugar seco es encontrar agua. Y encontrar la vida en un lugar asoleado, árido, es encontrar un árbol grande, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante cómo las primeras manifestaciones de lo sagrado de Dios empiezan a aparecer en esos lugares. Luego van a migrar a esta zona y desde aquí es donde se va a producir la gran revuelta de algunas de las tribus que va a animarlos a salir. ¿Salir en busca de qué? No sé, pero de lo que estábamos seguros de que aquello ya no se quería más. Por eso ahí le hemos señalado, se nos han corrido las flechas, un chiquitito, pero no importa. Después cuando se las pasemos, en todo caso en la filmación, las mejoramos. Esas dos flechas rojitas que ven ustedes allí indican cómo se atraviesa el mar de las cañas, ¿no? Donde había muchas cañas. Algunas de esas cañas chiquititas eran los famosos papiros, ¿sí? Con algunas cañas se hacían embarcaciones y con otras se hacía papel, a donde se escribía, ¿no? Atraviesan el mar de las cañas, van por la península del Sinaí y se encuentran con una revelación que les va a dar su primera organización social, que son los mandamientos básicos para no dividirnos, no pelearnos entre nosotros y poder llevarnos bien mientras estamos atravesando el desierto. Y luego la otra flecha roja, que debería estar un poquito más acá, es la que los va a llevar hasta el norte del Mar Muerto, cruzar el río Jordán y entrar en una tierra donde había muchas tribus que ya estaban organizadas, pequeños asentamientos organizados desde hace mucho más tiempo en ese gran pasaje que se llama Canaán.
Vamos a continuar un poquito más y acá es donde vamos a mostrarles muy rápidamente cómo en esa geografía se van a dar un ciclo de 6 grandes reinados, grandes imperios, como si diríamos, no sé, Estados Unidos, antes Inglaterra, antes España, antes, no sé, el Imperio Otomano, antes, y hiciéramos historia de cómo la iglesia o las iglesias modernas o de medioevo y modernidad fueron expandiéndose en un mundo organizado políticamente. Lo que tenemos aquí es, en primer lugar, el imperio egipcio, en esta parte de aquí, un imperio egipcio que, como ustedes ven, llegaba también a través de la zona norte, este gran pasaje hacia la zona de lo que hoy conocemos como Irán, perdón, como Irak, discúlpenme, Irak, con K al final, ¿no? ¿Por qué les parece a ustedes que no pasarían por acá directamente? Porque esto es puro desierto. Esta es la península arábiga. Acá hay arena nada más. Entonces, como van a hacer toda esta travesía, fíjense que acá les hemos dibujado esta gran medialuna. La famosa medialuna fértil. ¿Por qué la medialuna fértil? Porque en estas tierras, haciendo este giro, es donde van a encontrar la posibilidad de moverse. Por eso la medialuna pasa a ser símbolo de varias de las formas de expresión religiosa. Hasta el día de hoy los musulmanes, por ejemplo, en la media luna encuentran el gran símbolo de la fecundidad, de la vida, ¿no? Que en sus ciclos va marcando la fertilidad o la novedad, la mengua o la retracción de la vida, el otoño de la vida, etc., ¿no? La gran media luna fértil. Luego, el reino de Egipto, que va a caducar y va a aparecer todo lo que es el imperio hitita, en la zona que hoy conocemos como Turquía. ¿No? Obviamente el imperio hitita, cuando se despliega, va a retraer al imperio egipcio, ¿no? Nosotros aquí también lo hemos visto. En América Latina, hace unos 15 años atrás, hubo un florecimiento de las economías de América Latina porque el imperio dominante en nuestro continente estaba retraído, estaba preocupado por las profundas crisis internas. Entonces nos dio un changüí a nosotros de ir pensando por nosotros mismos y una economía para nosotros mismos. Exactamente esto fue lo que pasó con los vaivenes imperiales entre egipcios y hititas, y como vamos a ver ahora, en segundo lugar aquí los asirios, luego los babilonios, luego de los babilonios el imperio de Asiria y finalmente el imperio persa. Esos 6 grandes imperios van a abarcar aproximadamente unos 3.000 años. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? 3.000 años entre el surgimiento de las primeras organizaciones políticas aquí hasta la llegada de los persas. Y la Biblia va a cubrir de esos 3.000 años un periodo solamente de 1.000 años. Pero la experiencia de el nomadismo, la experiencia de determinados lugares, de haber encontrado a Dios en determinados lugares, va a quedar en la cultura, y la idea de que todos somos hijos de un arameo errante, Aram, alguien que viene de Aram, un arameo errante, que camina, todos nos sentimos identificados con las luchas de Moisés y su tribu, van a pasar a ser parte de la gran historia. Esa historia grande, con una diversidad de matices culturales, geográficos, etc., lo que vas a peticionar es organicemos un poquito la cosa, porque al final tenemos que Dios es Shebaot,
que venimos de Canaán, pero resulta que también somos hijos de Sem, entonces somos semitas. Y al final, ¿de dónde venimos? Y va a obligar a que en varios periodos de calma, algunos movimientos culturales se sienten a organizar la Biblia e incluso cambiar y unificar algunas simbologías y algunos nombres. Ahí teníamos un pequeño mapa que se los vamos a pasar después también, este es un corte transversal de la zona del mar Mediterráneo y del mar Muerto, un mar que está mucho más bajo que el mar Mediterráneo, y cómo vienen los vientos húmedos del mar Mediterráneo, trayendo humedad. Esa humedad no se deposita en la costa, sino que recién cuando se enfrente con un frente frío en la zona de los montes, va a chocar, va a producir tormenta y va a generar lluvia. Por eso en algunos valles internos a los cerros va a haber mucho más fertilidad y luego va a bajar de nuevo para volver a humedecerse en la zona del río Jordán o del Mar Muerto y va a depositar de nuevo las aguas allá. Por eso el tema de las lluvias va a pasar a ser tan importante en donde los pueblos vayan encontrando y buscando su subsistencia. Y por eso también la diferencia que va a haber entre quienes vivan en las montañas y quienes vivan en el llano. Les paso a decir algunos textos. Uno primero sería Génesis 13, del 1 al 12. Luego salten al versículo 18. ¿Sí? Y después pasen al capítulo 18 de Génesis, del 1 al 5. Esa es una invitación para ver qué pasa con los pueblos nómades y a dónde encuentran a Dios. Allí van a ver ustedes el árbol grande. Por ejemplo, la famosa encina de Mambré. ¿Sí? El lugar a donde Abraham o todos los pueblos nómades encuentran a Dios. Luego, también allí en ese texto que les acabo de dar, van a ver ustedes la separación entre las tribus que van hacia el norte y las tribus que van hacia el sur. Cómo empiezan a haber problemas sociales producto de quienes buscan agua por un lado, los problemas que hay internos entre los pastores. Segundo texto, Génesis 16, del 1 al 16. Génesis 16, del 1 al 16. Ese es un texto muy lindo para darse cuenta, porque ahí está el tema del pozo de agua, ¿no? El problema entre Sara y su esclava, Sara estéril que le da a Abraham para que se acueste con su esclava y tenga un hijo, por lo menos, y resulta que después empieza a haber envidias entre ellas y la despide. Y resulta que la esclava se encuentra con Dios en un pozo de agua. Y dice ella, Dios no permite que yo me muera, y yo he visto a Dios en el pozo de agua. Y Él es el que me ve. Pozo del que me ve y vive. Es muy interesante porque el que vive y ve es una imagen que luego va a tomar Moisés para decir en Éxodo 3, ¿no? La gran revelación, yo soy el Dios de tus padres que ha visto la esclavitud del pueblo y ha bajado a liberarlo. ¿No? Acá aparece esa profecía, esa imagen de Dios aparece en una esclava que se encuentra con Dios apoyándola para que no se muera en un pozo de agua. Tercer texto, Génesis 47, del 23 al 27, y ahí nomás salten Génesis 47, del 23 al 27, que es toda la política económica y el acuerdo que hace José, un ministro de Economía, que no era Martínez de Oz, por favor, no vayan a confundir. Sí, es José, un descendiente de Jacob, que inventa una política económica que le hace ir muy bien al faraón y hace un acuerdo para que la gente de José tenga participación económica y laboral en el mercado de Egipto. Pero luego, ahí nomás salten a Éxodo 1, 8, 16 y van a ver ustedes qué pasa con los cambios políticos y qué empieza a pasar
con los descendientes de aquellas tribus nómades con el nuevo contexto político. ¿Y qué empiezan a buscar? Varios argentinos hoy empiezan a sacar carta de ciudadanía europea. Bueno, podrían leer Éxodo 1, 8, 16, se sentirían muy identificados. ¿Sí? Cuarto texto, y ya prometo terminar. Cuarto texto, Primera Reyes 10, 14, 29. Ese es un texto para los que les gusta la economía, porque ahí aparece, si querés avanzar, Barbie, un mapita más, ahí aparece esto es el mapa de las lluvias y este es el mapa de las producciones. Primera Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 14 al 29. Los negocios de Salomón. Porque Salomón tenía zonas donde se producía vid, zonas donde se producía chivos, zonas donde se producía centeno, y él comerciaba. Y le fue tan bien, gracias a que los imperios de turno estaban en baja, que incluso, lo van a ver ustedes al final, ahí en los versículos 27, 28, empieza a traficar armas. Toma mate. Este es interesante. Toma mate con chocolate, ¿no? Bueno, y finalmente, Primera Reyes 12, del 1 al 19, donde cría cuervos y... a mí me hubiera gustado que digan, y serán hinchas de San Lorenzo. Cría cuervos y te comerán los ojos. Claro, Salomón, que es traficante de armas, sus hijos se van a pelear. Como era obvio. En ese texto van a ver ustedes cómo se divide, la última diapo, el norte del sur. Ese es el texto donde se explica por qué los pueblos del sur con un rey y los pueblos del norte con otro rey, algo que va a pervivir hasta la época de Jesús. ¿Y Jesús de dónde es? Qué cosa interesante. Se lo vamos a dejar a que eso lo diga, porque aparentemente era hijo de David y nació en Belén. Betlehem, casa del pan, estaba acá, en el sur. Claro, pero María era del norte, entonces ya empezamos a pelear si la partida de nacimiento, ¿dónde lo anotó? Bueno, que los imperios que habíamos visto eran los de acá. Ahora tenemos que decir que los que han vencido a los persas son los macedonios, Alejandro el Grande, ¿no? Año 300. Y los que han vencido a los macedonios luego han sido los romanos. Entonces, el imperio que está de turno en el momento de la vida de Jesús y durante los 200 años que nos van a interesar de historia es el imperio romano que nos mostraba la vez pasada en toda esa sucesión de emperadores, ¿se acuerdan? Que nos había mostrado Juvencio. Pero fíjense lo lejos que está Roma de esta zona. Entonces, los soldados no esperaban que les llegara abastecimiento, se abastecían de ahí. Y por eso es que también ellos van a ser condescendientes con los que les pueden abastecer de cosas. Vino, servicios sexuales, caballo, pasturas, maderas, servicios de trabajos concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los romanos no van a ser ningunos tontos. Van a dejar que haya una organización política, religiosa, cultural propia de esa zona, pero tampoco van a mantener en ese lugar a cualquiera. Y siempre le van a tener un pie puesto en el callo a través de algún procurador. Poncio Pilatos, ¿qué es? Un procurador, un supervisor. Herodes, ¿qué es? Un rey de la zona. Ahora, ese rey de la zona, precisamente por eso es que se va a Roma, es bastante lacayo de lo que, es decir, bastante servil a lo que los emperadores de turno le van a decir. Y es por eso que también van a poder mantenerse o no mantenerse en el poder. Esa perspectiva, avancemos un poquito en la cuestión de lo que decíamos allí.
tenemos como algunos grandes escenarios: el Mar Muerto al sur, el lago de Galilea al norte, el río Jordán, no como está ahora. Si ustedes ven el río Jordán ahora, está peor que el río Suquía. Es realmente espantoso lo que ha generado. Tengo fotos del río Éufrates absolutamente cuarteado, seco, con gente caminando sobre su lecho, ¿no? Desastroso. Y ciudades, yo ahí les ponía algunas: Jerusalén al sur, Nazaret al norte, Cafarnaún ahí muy cerquita, Cesarea donde estaban el gran bastión romano, y la gran división política de el Imperio Romano en algunos reinos, en algunas provincias, donde ellos van a dejar ciertas organizaciones sociales, culturales, políticas, si les son útiles a ellos. En ese contexto, miren, me gustaría ahora proponerles que vayan, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Dónde fue la ascensión? Dice allí la pregunta. Para ir viendo cómo la geografía es también una clave, no solo para entender de qué cosas hablaba Jesús. Me parece que debe haber quedado claro, ¿no? La cosmovisión natural, social, que Jesús tiene en la cabeza es la de un norteño, la de un campesino, un pueblerino en todo caso, norteño. Él no representa los intereses de la ciudad, ¿sí? Cuando va a la ciudad, va por obligaciones, pero los problemas de la ciudad no son los problemas. Es más, cuando Jesús habla de los problemas habituales de la gente, los problemas son cómo trabajar, cómo producir, cómo repartir lo que se produce. Y cuando le preguntan por problemas políticos, dice: a los políticos lo que es de los políticos, al César lo que es del César. ¿Y qué decís vos de los impuestos? Y bueno, sí, hay que pagarlo, porque si no, pero lo importante no es ese tema. Hay que cumplir con las obligaciones políticas, pero el eje no está puesto ahí. El eje está puesto en alimento para todos, salud para todos, en un cambio de lógica, no en responder a los problemitas coyunturales del momento, sino en cambiar la lógica. ¿Y con qué lógica ve Jesús? Con la lógica de un campesino y de un trabajador, ¿sí? Por eso, Él va a generar comunidades con los amigos del momento, y luego va a darles la misión de continuar, ¿sí? Y en la continuidad, sus discípulos van a recordar algunas cosas. Y algunos de ellos van a recordar de acuerdo a su cosmovisión. Por eso yo ya les he separado dos que comparten cosmovisión, que son Lucas y Juan, y otros dos que comparten una cosmovisión distinta, Mateo y Marcos. Si ustedes se preguntan, se fijan y tratan de seguir los textos, ¿a dónde fue la ascensión para Lucas o para Juan? Para Lucas en Bet-Aní, ¿sí? Cerquita de Betania. Betania quedaba enfrente a Jerusalén, ¿sí? Es decir, parecería que Jesús asciende en Jerusalén. Sigamos más adelante. Para Juan. Ahí. Sí. Y uno. Sí. Dice, poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Perdón. Sí, discúlpeme, lo puse mal ahí. Juan aparece en el lago de Tiberíades, arriba. Le llamaban Tiberíades al lago en honor al emperador Tiberio, ¿sí? Es interesante, es como si ahora, por ejemplo, a Mar Chiquita le pusiéramos lago de Trump, ¿no? O lago como el primer ministro inglés, Boris Johnson, lago de Boris Johnson, ¿viste? O sea, lago de Tiberíades, lago de Tiberio, más servil imposible, ¿no? Bien,
Para Mateo, ¿a dónde asciende Jesús? ¿A dónde está ese envío final? Mateo 28, 16. Partieron para Galilea, el cerro donde Jesús los había citado. Ahí está. Galilea, el cerro. En Galilea, en la zona del norte. Y para Marcos, pero aparecen algunas reseñas anteriores geográficas. Si ustedes investigan un poquito ahí en 16, 19. Hay un doble. ¿Sí? Bien, ¿y dónde estaba antes? En capítulo 16. ¿A dónde estaba antes? ¿Eh? Claro, ahí está. Es decir, ahí aparecen dos cosmovisiones distintas. Una, permítanme, vamos a tener que corregir acá en el texto. Una, la de Lucas, un hombre cosmopolita. Lucas ha seguido la tradición de Pablo. Pablo ha nacido aquí, en Tarso. Pablo es hijo de un emprendedor textil y un comerciante textil, ¿sí? Y Pablo ha nacido en un puerto, con la llegada de los barcos, abierto a la novedad, abierto a distintos idiomas, hasta distintos dioses, aunque es de tradición judía. Pero la cosmovisión de Pablo es la cosmovisión de la gran polis, es la cosmovisión de un habitante de la ciudad. Y por eso Lucas, cuando escribe el Evangelio de Jesús, lo va a escribir con una mentalidad de un hombre de ciudad, de un hombre político. Y cuando escribe la continuidad, el Evangelio, la historia de Jesús 2, que es los Hechos de los Apóstoles, su gran obsesión está puesto en la conversión de la gran ciudad, que ya no es Jerusalén, porque eso ya lo hizo Jesús. Jesús fue a misionar a Jerusalén, ascendió allí y dejó una comunidad instalada. Ya Jesús ha dejado una iglesia ahí. Ahora hay que ir al centro mismo del imperio, es decir, a Roma. ¿Y dónde termina los Hechos de los Apóstoles? La persona de Pedro desaparece en los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro decide ir a misionar. Y los Hechos de los Apóstoles termina cuando Pablo llega a Roma. Hace muchos viajes Pablo y va dejando iglesias por toda esta zona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que acá había una población mucho más distribuida? Bueno, Antioquía, Éfeso, ¿no? Si ustedes se fijan, son todas cartas que Pablo les va mandando a medida que va haciendo viajes, Corinto, Atenas, Filipos, ¿no? Es decir, Lucas tiene una mentalidad mucho más cosmopolita, hace varios viajes, empieza a leerse al cristianismo con otra lógica, una lógica más universal, menos campesina, localista, pequeña, que era la lógica de los primeros cristianos. ¿Sí? Entonces, una cosa es a dónde cada uno ve que Jesús asciende, y si Jesús asciende, ¿quién queda abajo para seguir la misión? Nosotros. Entonces, cuando Lucas dice, acá empieza nuestra misión, pone a Jesús ascendiendo en la ciudad, al lado de Jerusalén. En cambio, los otros tres, ¿qué ven? Que si nos vamos a dialogar con el imperio se transforma en un problema. Hay que ser cuidadoso, hay que conservar las comunidades pequeñas, hay que conservar el vínculo con el trabajo, hay que conservar una economía del compartir y no del acumular, que es la lógica de la ciudad. Y por eso ellos dicen, no. Jesús la misión la dejó en el mismo lugar donde la empezó. ¿A dónde la había empezado? En Galilea. Entonces, para todos ellos, Jesús asciende en Galilea. Ahí hay que volverlo a reconocer. En el pan compartido, en el trabajo compartido.
¿Por qué queremos dejar nosotros ahí en esas claves? Por la última frase. ¿Alguien tiene la amabilidad de leerla? La última frasecita. Que está en la hoja esta. Para que cerremos con eso, ¿no? Es importante hacer una lectura teológica del lugar y desplazamiento de Jesús y los personajes de cada escena evangélica. Ahí está. Es decir, ¿por qué interesa la geografía bíblica del Antiguo Testamento? Para conocer cómo era la idiosincrasia de estos pueblos, cuáles eran sus intereses, a dónde estaban las fuentes de la vida, a dónde encontraban el sustento, qué les preocupaba. Y por eso mismo, ¿a dónde encontraban a Dios? Un adolescente de 14 años, Dios está totalmente vinculado a lo sexual. ¿Por qué? Porque está claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo religioso le va a preocupar eso. En cambio, un adulto mayor está más preocupado por la salud y por la muerte. Claro, cada uno piensa a Dios, lo encuentra a Dios allí donde están los focos de sus intereses. Y con el Nuevo Testamento pasa lo mismo. ¿A dónde los cristianos van a descubrir la acción de Jesús? Allí donde están sus intereses. Por eso hay que hacer una lectura teológica de los lugares. No nos interesan los lugares que recorrió Jesús, los conflictos sociales que tenía, los conflictos laborales, las referencias que hacía para saber qué es lo que había, nada más, sino para saber cómo leían, qué preguntas vitales, existenciales tenían, y a partir de qué intereses salían en búsqueda de resolver los problemas de la vida cotidiana. Por eso, para un pescador, la acción, ¿dónde está? En la pesca. Entonces, para decir que Jesús los hizo ser trabajadores de la abundancia, ¿a dónde lo van a pintar a Jesús? En el lago haciendo grandes pescas. Estamos queriendo decir nosotros que Jesús, que la pesca milagrosa no pasó empíricamente. Detenernos a discutir eso es perder el tiempo con la Biblia. ¿Por qué? Porque es estudiar la geografía, la política, la economía bíblica solo en función de la política, la economía o la geografía. El interés es que esa ciencia nos haga descubrir el lugar de Dios. En este caso, la geografía, la historia, la sociología, nos van a ayudar a descubrir cuál es la dinámica de Dios entre nosotros. Entonces, en ese sentido, lo más importante es decir, los pescadores resignifican su acción en el mismísimo lago, donde ellos son pescadores y no pescan. Yo soy enfermera, yo soy médica y no curo. Y sin embargo, con Dios me transformo en un enfermero, en un médico. Ahí está. Empiezo a leer la acción divina a través de los lugares que son, en algún sentido, emblemáticos del significado de mi existencia. Pero con eso también estamos diciendo que la Biblia puede ser releída también desde nuestro, voy a usar una palabra difícil, nuestro locus. Locus es el lugar. Los teólogos dicen el locus ubis, en el lugar donde yo me encuentro, allí encuentro a Dios. Me encuentro a los que me rodean, encuentro las cosas que me dan sentido. Entonces yo puedo comparar mi lugar con los lugares bíblicos y cuando lo leo teológicamente hacer ese paralelo. Caminar sobre las aguas. Claro, Jesús está por encima de los... Para un pescador, vos imaginate, un laguito de 200 y pico de kilómetros cuadrados, no sé, me parece que estoy exagerando porque tenía 12 kilómetros de ancho por 50 y pico de largo el lago. O sea,
No hay olas tan gigantes en un lago así. No hay olas tan gigantes. Pero ¿por qué ven olas gigantes? Porque hay miedo a la hora de ir a trabajar. Yo voy a producir para el reino, pero voy con miedo. Agrando mis miedos y por lo tanto veo a alguien que camina por encima de mis miedos y no reconozco la acción de Jesús. No lo reconozco al Señor, veo un fantasma. Veo un fantasma. Justamente porque nos quedamos en una lectura literal, superficial o cientificista de la Biblia, sin entender que la Biblia nos está mostrando en palabras humanas una acción mucho más profunda, ¿no? Los lugares son lugares teológicos, el desierto es un lugar teológico. Emaús es un lugar teológico. El desierto puede ser acá. Unquillo puede ser Emaús. Unquillo puede ser Jerusalén. A la data científica y no al mensaje como tal. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí.